Yo soy Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Le damos la bienvenida a la senadora Gina Cruz Blackledge. Ella es senadora electa por el principio de primera minoría del estado de Baja California. También al doctor Jorge Márquez, profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También está con nosotros la maestra Lila Abed, analista de asuntos internacionales en diversos medios de comunicación, y el doctor Alejandro Chanona, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Voy a tratar, de hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Son muchos temas, pero dentro de las preguntas que nos están planteando en la audiencia, hay una que se está, digamos, repitiendo cuando menos en el eje temático, que tiene que ver con la cuestión local y la internacionalización. Y con eso, permítame hacerle la pregunta, senadora Cruz, ¿no? A nivel local, ¿importan las propuestas cuando se habla de esta cuestión migratoria, ¿no? En un estado como Baja California que usted representa, pero de todos los demás fronterizos, ¿hay propuestas específicas que tocan y se tocan, digamos, a través de cómo está la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Bueno, yo creo que por supuesto que sí, especialmente en Baja California, sí interesa el tema migratorio. Nosotros nos tocó aquella llegada de centroamericanos y este gobierno, especialmente el de Baja California, no ha respondido, bueno, obviamente en coordinación con el gobierno federal, no han respondido a la necesidad que se tiene. En el tema de los candidatos fronterizos, por supuesto, tienen que ser parte de su agenda de cómo van a atender esa situación. Precisamente dijo Donald Trump que todos los mexicanos o todos los, más bien los extranjeros que estaban en espera de un trámite, su trámite, iban a esperar en México. Hay necesidad de que el gobierno asuma su responsabilidad de atenderlo y especialmente este gobierno que fue quien los invitó a venir a México, ofreciéndoles educación, salud, vivienda, trabajo, etcétera. Estos migrantes pues no esperaban venir a quedarse en México, su intención era cruzar a los Estados Unidos. La inversión que se pretendía hacer para las famosas casas de migrantes no se hizo, los centros que atendían organizaciones civiles se les dejó de apoyar, tuvieron que cerrar, entonces es una situación verdaderamente lastimosa y que finalmente se viene a reflejar en materia de inseguridad. Muchas gracias, senadora. En la participación de cada una y de cada uno de ustedes, digamos, creo que la constante o una de las constantes que puede encontrarse tiene que ver con el tema de la migración. O sea, digamos, hay un común acuerdo de que la migración es un tema que preocupa en este momento al gobierno estadounidense, al actual, ¿no? Es un tema que ha ocupado al gobierno actual de México. Y doctor Márquez, usted lo mencionó y también fue mencionado en otras participaciones respecto al tema ambiental, ¿no? Si bien seguramente no es un tema que veamos a través de las propuestas, sí es un tema que toca la cuestión electoral cuando lleguemos a la conformación de la nueva Cámara de Diputados. ¿Usted qué alcanza a ver? Bueno, en primer lugar está se ha elevado de rango en Estados Unidos, ¿no? El tema. Como sabemos, el gobierno de Trump, pues no creía en esto, pues era un gobierno de analfabetismo científico, ¿no? Para el gobierno de Biden tiene mucha importancia. Es una de sus banderas con las que ganó la elección y es un tema central, no solamente por cuestiones de compromiso electoral, sino por cuestiones de cambio estructural de la geopolítica y del papel del propio Estados Unidos. Ya se percibe como un asunto de seguridad nacional y para una viabilidad misma, pues, de la civilización. Ya tomó una importancia centralísima en la agenda del gobierno de Estados Unidos. Para el gobierno mexicano, pues hay una agenda que va a chocar todo el tiempo porque apuesta al petróleo, apuesta a Dos Bocas, apuesta al modelo nostálgico de los años incluso 70, 80, en donde éramos absolutamente petrodependientes. Y esto pues seguramente se va a abrir una serie de controversias en organismos internacionales. Y yo creo que el gobierno de Biden va a ser muy duro en eso. Quizás fondos de cooperación, quizás restricciones comerciales, quizás restricciones en materia de inversiones. Tienen muchos mecanismos, no necesariamente la
la intervención antigua, armada, espionaje. Tienen muchas formas de presión en realidad, y más para nosotros, que somos una economía profundamente interrelacionada con la estadounidense. Va a ser sin duda uno de los temas centrales, va a estar en el número 2 o 3 de la agenda. Creo que solamente migración y crimen organizado superará en algunos momentos al tema de cambio climático, de medio ambiente, de energías fósiles, pero además va acompañado de otra cosa: certeza de los contratos, porque no se puede cambiar las reglas del juego cuando los inversionistas ya invirtieron. No se pueden cambiar las reglas del juego cuando ya hay proyectos a largo plazo, cuando ya se está produciendo. Entonces, ahí hay otro pequeñito problema, ¿no? Que dada la nueva visión de la administración del gobierno actual, se puede romper los contratos y eso no es fácil. Recordemos que hay un lobby que presiona fuerte en Estados Unidos en materia energética, y que si Trump en algún momento dado lo relegó para solo concentrarse en la agenda migratoria, seguramente Biden no lo va a hacer así. Biden le va a dar su peso específico al tema, y creo que vienen cosas difíciles para el gobierno mexicano. Muchas gracias, doctor Márquez. Ahora, permítame hacer un par de preguntas a la maestra Lila Abed. Creo que hay dos temas: el tema de la vacunación y esta cooperación que hubo o que hay entre Estados Unidos y México. No sé si el término correcto es que nos prestaron unos millones de vacunas, ¿no? AstraZeneca. Tiene también un toque electoral, que no creo que haya sido premeditado de Estados Unidos, pero que tiene un efecto aquí en México, ¿no? Y la segunda pregunta, digamos, para conectar por las circunstancias, Lila, tiene que ver con la cuestión de las mujeres. ¿Tú ves alguna relación entre estos movimientos en Estados Unidos y México que tenga un impacto electoral, sobre todo aquí en México, que es la más próxima para el 6 de junio? Si recordamos la reunión virtual que fue la primera reunión virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden el 1 de marzo, ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía dos peticiones que le quería hacer al presidente Joe Biden. La primera era que le enviara vacunas a México, y la segunda era implementar un programa estilo bracero de la Segunda Guerra Mundial. El tema de bracero ni siquiera se abordó. La directora, secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no se iba a abordar el tema de las vacunas. Cuando de repente dice el gobierno de Estados Unidos, no, sí vamos a mandar 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca a México. Yo en ese momento dije que hubo un quid pro quo, yo me metí en varios problemas por decir eso. La Casa Blanca, unas semanas después, dijeron que habían llegado a un acuerdo con Guatemala, Honduras y México para que enviaran tropas a sus distintas fronteras para frenar el flujo migratorio. En ninguno de los comunicados oficiales, ni en el White House Press Release, ni en la Secretaría de Relaciones Exteriores se mencionó ningún tipo de acuerdo. Mis fuentes me decían que sí había un entendimiento por debajo del agua de que las vacunas tenían algo que ver con el tema de migración. Con el expresidente Trump, todas sus exigencias eran a través de mano dura o amenazas, y no recibíamos nada a cambio. Aquí mínimo hay una interlocución en donde sí se está llevando algo a cambio de algo. El tema de la diplomacia de vacunas llega un poco tarde por parte de Estados Unidos. Un fenómeno que vimos en torno al tema de COVID-19 fue este auge de nacionalismos que vimos, donde los países en realidad vieron por sí mismos, y aquí es donde creo que Rusia y China se vieron pues un poco más beneficiados por la diplomacia de vacunación, porque fueron los que en realidad apoyaron con sus vacunas en los momentos donde los países en desarrollo más necesitaban vacunas. Ya Estados Unidos en estos momentos, claro que se agradece las vacunas, pero llega un poco tarde al escenario global. En cuanto al tema de mujeres, creo que se tiene que hacer más. Y no sé, senadora, qué se esté haciendo por parte de la Cámara Alta del Senado de la República para tener cierta interlocución con las senadoras en Estados Unidos para que se pueda hacer una sinergia con el movimiento a favor de las mujeres. Particularmente yo sugeriría que se fortalezcan los lazos con el caucus hispano. Creo que aún con el tema del candidato Salgado Macedonio, aunque le retiraron la candidatura por temas administrativos, creo que el tema de las mujeres, el tema de que hay casos que se tienen que investigar, son cuestiones de justicia que se tienen que agotar. Ahí hay una oportunidad tremenda para el Senado de la República, para las senadoras, para llamar la atención también en Estados Unidos. Por ejemplo, para la vicepresidenta Kamala Harris es sumamente importante. Ella tiene el voto de desempate en el Senado ahorita, porque los demócratas tienen 50 curules y los republicanos 50, y aquí es donde creo que se puede fortalecer aún más la lucha a favor de las mujeres,
con Estados Unidos, y creo que eso sí puede traer más reflectores al movimiento y a la lucha a favor de las mujeres que ya inició y que no va a parar en México, Alfonso. Muchas gracias, Lila. Senadora, doctores, no sé si quisieran como aportar más a estas dos ideas, por favor, adelante. Gracias. Bueno, yo sí quiero comentar en el tema de las mujeres, Lila. Estamos dando algunos pasos ahorita, precisamente en esta legislatura, donde prácticamente casi el 50% de las representaciones somos mujeres, derivado de una serie de reformas que se tuvieron que hacer para implementar las cuotas de género, que según entiendo en Estados Unidos, hasta donde sé, no existen. Y también hemos dado, yo creo que un paso interesante en cuanto a las reformas que se hicieron un año, que tiene que ver precisamente con la representación de las mujeres en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes. Yo no soy partidista de las cuotas de género, yo verdaderamente creo que las mujeres, por la capacidad que tenemos de la misma manera que cualquier varón, nosotros estamos ahorita precisamente impulsando desde el Senado de la República una interparlamentaria con el Senado de los Estados Unidos. El próximo periodo, que sería entre septiembre, octubre, o buscar que sea pues en este periodo de receso. Yo creo que la llegada por primera vez de una mujer a la vicepresidencia de los Estados Unidos, pues ha sido, ahora sí que ha impactado no únicamente a las mujeres en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Nosotros estamos ahorita buscando el vínculo con ciertos senadores que tienen que ver con los temas, por ejemplo, del TEMEC, y nos hemos encontrado que mismo estos senadores pues prácticamente son varones, ¿no? Y especialmente me voy a referir al senador Padilla, que es precisamente el suplente de Kamala, que fue alcalde de Los Ángeles, bueno, pues que es varón, pero es una pieza muy importante. Si bien es cierto, Estados Unidos aparentemente lleva a la delantera en muchos de los temas, en el tema de participación de las mujeres no lo hay. En México también se dio el primer paso, la primera embajadora mujer de México en Estados Unidos fue precisamente Marta Bárcena, por primera vez en la historia, y bueno, en ese sentido yo creo que hay mucho todavía que hacer para el tema de las mujeres. Ese es mi comentario. Bueno, a mí me parece interesante la valoración que hace la senadora en el sentido de volver a recuperar las interparlamentarias México-Estados Unidos, y qué mejor oportunidad para exigir que sean con paridad de género. Sería muy importante que en ambos lados de la delegación americana o estadounidense y de la delegación mexicana, por primera vez se vea ese interés de paridad, ligándolo al tema del COVID y la pandemia. La pandemia lo que hizo fue la crisis sanitaria en el mundo, pero también visibilizó muchas problemáticas, que incluye a nivel global el tema de las violencias contra las mujeres, el tema de la desigualdad con las mujeres, y está perfectamente medido en muchas sociedades que se presumen democráticas el nivel de discriminación que hay en relación a la mujer, que va desde los salarios hasta el tema de la violencia, que por cierto, la violencia intrafamiliar es uno de los grandes espacios de incidencia de violencia contra las niñas y contra los niños, y son temas que tendremos que abordar. Pero yo quería señalar también el sentido de Kamala Harris. Kamala es producto, sí, de las luchas de las mujeres en Estados Unidos, pero fue una lectura también del Partido Demócrata de los graves errores que cometió cuando llegó al poder Trump. Trump en el 2016 se agarra del sentimiento nacional y de la crisis que había de contacto entre el Partido Demócrata y el sindicalismo en todas sus expresiones, particularmente en el norte de Estados Unidos, en el noreste, en lo que llaman el Rust Belt, pierde mucho contacto con grandes sectores de la sociedad para lanzar un mensaje, y pierde desde luego contacto con un grupo social que me parece fue sustantivo para el triunfo ahora de Biden, que es con los afrodescendientes. O sea, esa parte de los afroamericanos lo atendieron muy bien, y es válido porque se trata de recuperar el contacto con las causas más profundas de la sociedad estadounidense. En México, la paridad que hubo en relación a que hubiera paridad en relación, por ejemplo, a las candidaturas a gobernadoras y gobernadores es inédito en la historia de México, y como señalaba, ojalá se exprese también en la diplomacia parlamentaria y podamos ver en los próximos tiempos ya no simulaciones, coincido con lo que dice el panel, sino que sea verdaderamente una paridad que se demuestre en los hechos, y yo espero que la composición de la Cámara, ahora renovada después del 6 de junio, permita una absoluta paridad, y sería interesantísimo que hubiera más diputadas que diputados. Perdón, nada más me despido, les pido una disculpa, me tengo que retirar unos minutos antes. Ha sido un honor compartir la mesa. Alejandro, Jorge, senadora, verdaderamente un honor estar aquí con ustedes y escucharlos. Alfonso, muchas gracias por la invitación a la UNAM y a Politico.mx. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y le damos la palabra al doctor Jorge Márquez. Por favor, doctor. ¿Por qué no se admitió que había un intercambio diplomático, vacunas por Guardia Nacional conteniendo la migración, ¿no? Hay un abuso también en este gobierno, el de México, en torno al mito de la autosuficiencia, ¿no? Pareciera que ceder cualquier cosa y hacer diplomacia es perder para este gobierno. Nos tienen constantemente que mentir para decirnos que se logra todo a cambio de nada. Si creyéramos el mito de la autosuficiencia, pues creeríamos que la vacuna patria es mexicana y que hemos hecho los mejores ventiladores para atender a los pacientes de COVID y etcétera, etcétera. La verdad es que es una idea del mundo en la cual el mundo o es enemigo o no existe. Y como sabemos, la realidad es que el mundo es mucho más complejo y tenemos una cooperación y una vinculación con todo el mundo desde hace mucho tiempo atrás. Pero como se asocia esa idea de cooperación con neoliberalismo y con globalización, pues pareciera entonces que cuesta mucho trabajo a este gobierno admitir que la cooperación realmente existe. No todo es autosuficiencia y no todo es agresión. Mira, si atendemos a la trayectoria del tema migratorio y cómo de manera inédita se cruza en mayo del 2019 con el tema comercial, cuando viene la presión de Trump y amenaza con que si no había una gestión de la frontera sur, habría sanciones comerciales totalmente fuera de toda lógica. La reacción de México fue dar una respuesta positiva, es decir, se fue a Washington el canciller Ebrard y literalmente le dijeron no regresa si no has resuelto el problema. Y la resolución fue mover miles de tropas al río Suchiate y miles de tropas a la frontera norte para la gestión de la crisis migratoria, porque el mensaje que se había mandado era que teníamos una política migratoria de puertas abiertas. Si atendemos a eso, al presidente, y valoramos cómo viene la gestión de Kamala en relación a ser la titular de la solución al problema en el corto plazo, evidentemente México va a recibir grandes presiones para dar resultados. Es decir, no solamente ligado al problema del bienestar y los derechos fundamentales o humanos de los migrantes, sino también lo ligan al cambio climático. Es decir, los ángulos que se están abriendo son muy complejos. Entonces yo sí creo que eso, más el tema energético en el marco del TEMEC, sí vaticinan relaciones políticas y económicas complejas entre México y Estados Unidos, por lo que habría que imaginarnos qué respuesta habría que darle. Y yo sí creo que si perdemos la oportunidad de lo que nos ofrece la administración Biden, pues habría grandes fricciones en el corto plazo. Yo creo que debe haber un grupo mucho más sofisticado que la binacional México-Estados Unidos, con coadyuvancia sí que con la interparlamentaria entre legisladoras y legisladores, pero un grupo especial en donde yo creo que tiene una visión distinta de la política internacional y de la política exterior el canciller. Él tiene resistencias porque, bueno, finalmente tenemos un presidente nacionalista, pero ahí sí tiene que ser algo que permita construir una estructura de entendimiento. La interdependencia de México y Estados Unidos tiene movimientos históricos transnacionales que incluyen no solamente el problema migratorio, incluye la interrelación entre dos sociedades que son interdependientes y desde luego una relación económica inevitable donde es de mutuo interés. Entonces en esa lógica sí creo que tenemos que ver una propuesta más sólida en la gestión de la relación bilateral en los próximos meses, porque yo creo que esto va a ser de meses, porque el presidente Biden después del cambio climático va a llamar a la cumbre por la democracia en el mundo y va con dedicatoria a aquellos gobiernos que rebasen los límites de las prácticas democráticas en el mundo, y eso es para que todo el mundo ponga sus barbas a remojar. Gracias, doctor Chanona. Por favor, senador, adelante. A nosotros verdaderamente sí nos preocupa algo que hemos estado percibiendo desde la Cancillería. Desde el inicio de esta administración, nosotros estuvimos presionando mucho para que se presentara el plan sectorial de la Secretaría, es decir, pues que dijeran qué van a hacer en materia de política exterior. Lo presentaron hasta el año pasado, por un lado. Por otro lado, se desapareció la Subsecretaría de América del Norte una vez que se concluyó el proceso del TEMEC, una vez que ya se firmó, inclusive que aprobamos el protocolo modificatorio. Aparte del protocolo modificatorio, hay un acuerdo medioambiental. Yo debo de comentarte que en una reunión en la que estaba precisamente el presidente Joe Biden con el presidente López Obrador, en ese momento nosotros estábamos sesionando vía virtual en la Cámara de Senadores y como que había una expectativa de que el tema medioambiental se iba a tocar ahí. Una vez que se dieron cuenta que no se
tocó que el presidente Joe Biden no dijo absolutamente, bueno, entonces en ese momento nos citan para dentro de media hora analizar la ley de la industria eléctrica. La verdad fue muy lamentable que se den este tipo de decisiones de esta manera, pero también hay algo que llama la atención. Todavía no ha nombrado el presidente Joe Biden embajador de los Estados Unidos en México. Ese espacio está acéfalo, todavía no hay alguien ahí sentado como embajador una vez que se retiró el embajador Landau, pero además hay un capítulo importante en el TEMEC que tiene que ver precisamente con la corrupción. Y ahorita que comentaba el doctor Alejandro sobre esta cumbre que estará invitando el presidente de los Estados Unidos, me llama mucho la atención porque pues prácticamente México estamos en el segundo lugar de los países más corruptos. Después de Colombia es México, y bueno, todo lo que hemos estado viendo con un disfraz que se pone este gobierno de que somos los más honestos y que yo prefiero lealtades que capacidades, bueno, también estamos incurriendo en una corrupción tremenda, y también cuando vemos que el 80% de los contratos no son licitados, o de los contratos del gobierno. Bueno, y yo creo que en los próximos meses estaremos viendo cosas interesantes. Pasada la elección, obviamente ahorita creo que no se mueve absolutamente nada, ni se va a mover de aquí al 6 de junio. Y también hay que decirlo, en el tema de salud, déjenme comentarles que desde el 21 de marzo del año pasado las fronteras siguen cerradas. Yo que vivo en un estado fronterizo, en una ciudad fronteriza, con el tema de salud, o aparentemente las fronteras siguen cerradas. Eso quiere decir que obviamente Estados Unidos está viendo que México no estamos cumpliendo la expectativa necesaria para poder atender a los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, senadora Cruz. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Yo lo que les pediría es un comentario final de 2 minutos. Díganos en su análisis y percepción, ¿cuál sería el tema principal que trastoca la elección mexicana con la relación que tenemos con Estados Unidos? Sí, el tema principal va a ser en la relación bilateral, seguridad. Ese va a ser el tema central para Estados Unidos, es donde van a poner el ojo. Van a, les decía, seguir filtrando algunos expedientes. Seguirán, claro está, intentando influir, así sea indirectamente. Obviamente no habrá nunca un comunicado oficial ni un documento del Congreso de Estados Unidos diciendo quién quiere que gane o quién quiere que pierda, pero seguirá habiendo muchos mensajes más o menos directos o indirectos para influir en esto. Seguridad sin duda va a ser el tema principal. Bueno, coincido con lo que dice el doctor Márquez. Creo que el tema de seguridad para Estados Unidos es muy importante, pero también yo podría decir que hay temas importantes que no hay que dejar de lado. El tema de la infraestructura fronteriza, y un tema muy importante va a ser el tema del agua. También creo que México necesita reactivar sus mecanismos de cooperación, es decir, Iniciativa Mérida, diálogo económico de alto nivel, entre otros. Debe de haber un golpe de timón para poder lograr esa relación binacional, y sobre todo un punto muy importante que creo que a Estados Unidos le va a gustar, que México ya está abriendo las inversiones a China. Entonces, nomás, yo creo que eso es un punto que quizás sea de otra mesa, pero yo creo que hay que estar muy atentos en eso. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy difícil sopesar entre seguridad y economía, y yo lo dejaría así. En materia de seguridad, yo creo que va a haber una gran demanda de atención de parte de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano para atender el tema de lavado de dinero, tráfico de armas, el tema de trata y tráfico de personas, de tal manera que más allá de la gestión de fronteras, esto ocupa mucho tiempo en los próximos espacios de diálogo y negociación, sin perder de vista que la entrada tan fuerte del tema del cambio climático en el debate centroamericano y mexicano va a tener su propio frente. Pero no perdamos de vista, y nada más con esto cierro, que el tema del TEMEC y la reactivación económica en Estados Unidos, que en mi opinión se va a reflejar en América Latina y muy particularmente en México, va a generar una reactivación y entendimiento económico. Pero si México no cumple con las reglas ya escritas formalmente en el TEMEC, yo creo que estamos frente a un horizonte de disputas de alto calibre en la región, y desde luego pues México tendrá que responder frente a estas. Gracias. Y bueno, pues con eso vamos dando cierre
a este conversatorio, a este foro organizado por Político MX y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Agradezco a nuestros especialistas, a nuestras invitadas e invitados, a la senadora Gina Cruz Blackledge, senadora por el estado de Baja California. Muchas gracias, senadora. También a el doctor Jorge Márquez. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, doctor Márquez. También al doctor Alejandro Chanona, profesor de tiempo completo también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas internacionales, y a la maestra Lila Abed, analista en asuntos internacionales en diversos medios de comunicación, quien tuvo que salir un poco antes. Yo me despido y les agradezco mucho. Agradecemos de nuevo a los invitados, a quien organiza y permite que se lleve a cabo esta transmisión, tanto de parte del equipo de la Facultad de Ciencias Sociales y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Muchas gracias. Hasta luego.